Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos de Palabras del Autor? Estamos comenzando un nuevo capítulo, el capítulo ya 209 de esta iniciativa que hacemos para difundir, incentivar la literatura local, entrevistando a nuestros autores y también a otros artistas y emprendedores que vamos conociendo en ferias del libro y otros eventos en los que participamos como editorial. Vamos a saludar, como siempre, al canal UCB TV Online, que transmite este canal los días miércoles a las 15 horas para Valparaíso y todo el país, todo el mundo también a través de su señal de streaming. Así que agradecerles, por supuesto, y saludar a todos los que nos ven a través de ahí. También eh, saludar a quienes hacen posible este programa, en especial a nuestro director y editor, el gran Héctor Gómez, que también se encarga ahí de la música, Héctor DJ. Y desde luego a nuestro invitado de hoy, el escritor y profesor Leandro Garrido Muñoz, autor del libro Termodinámica, Introducción Básica a la Energía y sus aplicaciones, que es el libro que hoy nos reúne. Leandro Garrido fue profesor mío de química en la educación media y hoy soy el editor de sus libros, Cosas Lindas de la Vida. Esta es la segunda vez que está en el programa. Estuvo también en el capítulo 3 en agosto del 2020, cuando recién estábamos comenzando. Lo presento de inmediato. Leandro Javier Garrido Muñoz, profesional de la educación con experiencia en gestión pedagógica y docencia. Posee un doctorado y un magíster en educación y especializaciones en gestión técnico-pedagógica, STEAM y liderazgo adaptativo. Es autor de 10 libros y más de 20 ponencias internacionales. Su trabajo en la investigación abarca éxito escolar y didáctica científica. Ha sido jurado en ferias científicas, organizador de seminarios y relator en formación docente. Profesor, buen día, bienvenido a Palabras del Autor. Buenos días, buenos días. Un gusto estar de nuevo contigo. Y no eres el único alumno que he encontrado a través de la vida, en distintos cargos, tanto públicos como privados. Felicitaciones Excelente, por sí. tu editorial. Gracias, gracias. Bueno, y de hecho también hay otro profesor que publica conmigo, que también publica libros desde el área de la poesía, don Lautaro Soto. Así que también ahí tenemos ese nexo. Bueno, vamos a las preguntas porque hay harto de qué hablar. Eh, este libro está diseñado como una guía para estudiantes y aprendices en el campo de la termodinámica, ofreciendo una explicación clara y progresiva de sus principios esenciales. Comienza con una introducción a los conceptos básicos para luego profundizar en temas avanzados. ¿Qué encontramos en este libro en términos generales? Mira, esta es una recopilación de años de trabajo, o sea, desde cuando yo era estudiante en la universidad, en mi primera carrera, ¿ya? Y siempre me daba cuenta de que habían algunos problemas conceptuales y con un lenguaje sencillo, porque este libro fue construido no para especialistas en termodinámica, sino para aquellos que quieran introducir y saber cómo es la disciplina. En realidad la termodinámica es una parte que se estudia tanto en física como en química, y aparece una temática que es la físico-química. Y yo en este caso no aparece ningún trabajo en que la persona que lea el libro tenga que resolver, sino que va explicando conceptos que causan problemas para poder entender esta disciplina, y además le desarrolla alguna idea de forma detallada, paso a paso. Es cosa de que le esté dando claridad a los conceptos, tanto por ejemplo, en equilibrio químico, en la ley de Hess, en la entalpía, y con un lenguaje sencillo, porque cuando uno lee un libro de termodinámica es sumamente complicado, aparecen ecuaciones gigantescas que cuesta entenderlo. En cambio acá se aborda justo y preciso. Si yo explico la temperatura, trato de no alargar el tema, sino que le pongo la idea y le coloco algunos dibujos, porque lo que más me costó en el texto fue introducir detalles, dibujos, gráficos, y gracias a la tecnología pude hacerlo. Ya esto lo tenía pensado hace más de 20 años, lo fui recopilando en un cuaderno y después lo llevé y lo plasmé en este libro. Ya, perfecto. Eh,
Bueno, algo ya mencionaste, pero me gustaría que profundizáramos un poquito más en los contenidos que encontramos en este libro. Mira, uno de los temas que se aborda es la temperatura, ¿ya? Eh, es uno de los problemas que causa en el estudio de termodinámica. Cuando la temperatura es constante, cuando la temperatura varía, cuando la temperatura está relacionada con la presión, la temperatura está relacionada con el volumen, ¿ya? Yo he conocido a través de la vida grandes matemáticos que son mejores para las matemáticas que yo y resulta que les iba mal en la universidad porque no tenían claridad en el concepto de cuando la temperatura varía en función de la presión, por ejemplo. Entonces ellos resolvían y no se daban cuenta de que el volumen cambió. Entonces ahí hay una influencia en la temperatura. ¿Eh? Porque a veces hay fenómenos en que la temperatura varía, pero el volumen se mantiene constante. O la presión se mantiene constante. Entonces ahí hay toda una temática de errores de resolución de problemas. Matemáticamente está correcto, pero hay propiedades de la materia que van cambiando. ¿Ya? Por ejemplo, uno de los temas que siempre le tiene eh, miedo a la gente, por ejemplo, es a los ciclos. ¿Ya? Los ciclos cuando se tiene que calcular cambios, por ejemplo, del estado de la materia a medida que va cambiando, por ejemplo, de sólido a líquido, líquido a gaseoso, o de sólido, líquido, gaseoso, o de gaseoso, líquido y sólido. O sea, eh, la derecha, o sea, como se dice, cuando un gas o un sólido pasa cambiando estado y uno tiene que ir cambiando las ecuaciones, ¿ya? Eso lo aborda el libro en forma detallada y paso a paso, ¿ya? Ah, ¿Y qué otra cosa aborda el libro? El equilibrio químico. Y una de las variables, mira, por ejemplo, tiene aplicaciones bastante buenas. Yo escucho a la gente sobre los medicamentos, que no lo quise abordar en el libro. Por ejemplo, toda la gente dice que los medicamentos se echan a perder, pero los medicamentos funcionan con constantes de equilibrio. Yo, por ejemplo, en mi refrigerador tengo todos los medicamentos guardados, porque así yo tengo la seguridad de que no se me echan a perder. ¿Ya? Y por eso dice no mantenerlo más allá de 25 grados Celsius, porque hay una descomposición. ¿Ya? Entonces, si las personas comunes y silvestres supieran que existen propiedades de la materia en que la temperatura es un factor relevante en el equilibrio químico de cualquier alimento, tendríamos otro tipo de usuarios en los supermercados y estaríamos leyendo las etiquetas como corresponde, ¿no? Tendríamos una población bastante educada en ese tema. Es por eso que cuando habla básico, ¿ya? Un lenguaje sencillo, cercano, ¿ya? Es por eso que cuando alguien ya. que si es erudito en el tema va a encontrar que el libro es muy, ¿cómo se podría decir? Que ni siquiera debía publicarse, sino que este libro yo lo publiqué para aquellas personas que quieren acercarse a esta disciplina que todos le tienen miedo, ¿ya? Porque si tú vas a la facultad, termodinámica es una de las disciplinas más temidas, porque es la que tiene la tasa más alta de reprobado. Y este libro aborda aquellos temas puntuales que afectan el estudiante se equivoque en resolver problemas. Ya, Ese es perfecto. mi, Em, Leandro, ¿qué te inspiró a escribir esta obra? Mira, yo estudié química, eh, después estudié un magíster en química y yo me daba cuenta que muchos compañeros que perdí a través de la carrera se fueron por termodinámica. ¿Ya? Te voy a dar un ejemplo, yo una vez tomé termodinámica estadística, tenía amigos ingenieros, matemáticos que resolvían problemas y perdieron su carrera no porque no supieran matemáticas, sino que porque no supieron abordar los conceptos básicos de la termodinámica. ¿Ya? Te voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo que una vez estaba estudiando estaba en un curso, éramos 70 alumnos y aprobamos 4 alumnos termodinámica, de los 70. Y yo veía que tenía compañeros secos para las matemáticas, mejor que yo en matemáticas, y en realidad era porque habían abordado en forma errónea los conceptos relacionados con la temperatura, la presión, el equilibrio químico, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso te digo, escribí este libro pensando en,
porque la mayoría de los problemas que aparecen ahí, resueltos, paso a paso, son aquellos problemas que inclusive aparecían en pruebas de la carrera. Y uno cuando lo va detallando, por ejemplo, ese estaba preocupado de que apareciera la fórmula como correspondía, que el dato estuviera tal cual, porque si uno coloca la temperatura de forma errónea, donde veíamos algunas situaciones que te decía, oye, ahí tiene que ir ahí, es porque ahí tiene que ir, porque si no, cambia el valor de los resultados. Y es un error. Sí, pues. Entonces, Nos pasó mucho en la edición que en el cambio de formato se cambiaron muchas cosas y claro, ahí hubo que ir dato por dato modificando porque justamente me explicabas eso, ¿no? Que podía modificar también los resultados. exactamente. Porque ¿Qué me puedes decir del lenguaje y de la estructura del libro? el lenguaje lo traté, mira, lo traté de hacerlo más sencillo, más cercano, ¿ya? Algunos dicen, algunos amigos me plantean, ¿no? Estamos bajando el nivel académico. O sea, lo que estamos tratando es acercarnos a un público que le cuesta entender las matemáticas, le cuesta entender la física, entonces para que ellos se den cuenta que no es complicado y con un lenguaje lo más sencillo, más cercano a los niños. Inclusive cuando yo hago, mira, yo acabo de terminar un análisis de datos, donde los profesores todos terminaron felices, donde se dan cuenta que los profesores hacen un esfuerzo tremendo para poder que les entiendan. Y el promedio en general fue sobre 6. Pero yo reconocí a los alumnos en la misma encuesta que ellos no estudiaban. O sea, ellos no le hacen empeño, entonces el profesor hace un esfuerzo titánico para que le entiendan qué concepto, o ya sea en matemática, en física, en educación física, en música, etcétera, quiero lo que quiero que entiendan. ¿Te fijas? Es lo mismo que apunta el libro. En un lenguaje sencillo, yo trataba de, por ejemplo, yo miraba la frase y decía, chuta, está súper compleja. Entonces trataba de hacerlo con un lenguaje más cercano, sobre todo para aquellos niños, por ejemplo, suponte que este libro fue escrito para alumnos de primero medio, octavo, séptimo, pero también hay algunas ideas que se me escapan, porque la termodinámica tiene algunos temas que son muy complejos, que lo abordé en forma detallada, por ejemplo, entre la página 58 a la 70, le dediqué 12 páginas al ciclo de Carnot, que todos le tienen miedo. Y fui explicando paso a paso, gráfico a gráfico, raya a raya. Entonces, me preocupé de que por qué es así. Y les explico, por ejemplo, del cambio, qué pasa cuando pasas del estado 1 al estado 2, del estado 2 al estado 3, del estado 3 al estado 4, pero paso a paso. Es uno de los temas más complejos que hay en los estudios universitarios y en los estudios de enseñanza media. Bueno, en realidad ahora en la secundaria no se ve, ¿te fijas? Pero es tratar de acercarlo, para que ellos lo vean que es sencillo y no es complejo, ¿ya? Ya. Perfecto. Excelente, pues. Qué bueno para que sea de apoyo, que sirva para todos aquellos que necesitan entender esta materia. Y tal como tú dices, se les hace muy complicado. Entonces es un punto de partida, ¿no? También me imagino, como para partir de aquí poder entender lo que es más complejo después. Nos toca ir a comerciales, pero no se vayan porque de vuelta seguimos conversando con el escritor y profesor Leandro Garrido Muñoz sobre cuál es el objetivo de este libro, del enfoque práctico que incluye, y nos compartirá un par de párrafos que ha querido destacar. Seguimos aquí en Palabras del Autor. Jimena Vidal, psicóloga holística con estudios en distintos sistemas de esencias florales, con 10 años de experiencia en Quantec, sistema tecnológico que permite en el tiempo liberar desarmonías, apoyar tratamientos tradicionales o complementarios. El sistema analiza disonancias en personas, animales, terrenos y propiedades. Visita su página web www.tratamientocuántico.cl. Agenda tu hora en time@confluencia.net. Aplausos para Jimena Vidal Toro, que todas las semanas nos acompaña y nos apoya para poder seguir
difundiendo y promoviendo la literatura y el arte local. Así que un aplauso para ella y desde luego invitarlos a todos ustedes a que sigan sus redes sociales, se metan en su página web y puedan conocer más de las terapias que ella realiza, tanto en el área psicológico también como en todas las terapias alternativas que realiza, y también esto del cuante, que es muy interesante. Así que todos invitados a que puedan conocer más de todo lo que ella ofrece como terapeuta. Muy bien, como siempre, señor director, vamos a poner ahí www.ppediciones.cl para poder llegar a nuestra página web, que está actualizadísima, como siempre, con todos nuestros libros en la sección librería, para poder adquirirlos de manera sencilla y online. Y si seguimos bajando, bueno, ahí están los últimos tomos de la colección Sueño. Si podemos bajar, señor director, eso, tenemos la agenda antología, el libro del Congreso de los Escritores del Grupo Sueño, de los escritores médicos. Está El Mejor País de Chile 1 y 2, Cómo dejar de tartamudear, todos estos libros que hemos estado difundiendo mucho y que todavía tenemos a disposición. Y un poquito más abajo está el catálogo 2025. No está actualizado, señor director. ¿Por qué no se ven los últimos? Bueno, ahí está. Eso, ahora sí. Ahí están, pues Héctor, todos los libros que hemos publicado este año. Y está Termodinámica, por supuesto, el libro que hoy nos ha convocado. Si usted lo pincha ahí, conoce un poquito más en detalle de lo que se trata. Y si quiere adquirirlo, se puede comunicar con nosotros para hacer el nexo con el autor. ¿Ya? Aparte de eso, están todos los últimos libros que hemos estado difundiendo aquí en nuestro programa y también en nuestras redes sociales. Ya son 25 títulos los que hemos publicado este 2025, en todo lo que es de enero a mayo, así que estamos publicando 5 libros mensuales. Estamos muy contentos por el apoyo, por la confianza que nos tienen todos nuestros escritores. Así que excelente. Y bueno, ahí están todas nuestras formas de contacto, nuestras redes sociales. Está también un contacto directo. Si usted pincha ahí el icono de WhatsApp, se comunica directamente con nosotros a través de esta plataforma para hacernos cualquier duda que tenga, incluso para también recibir asesoría de manera gratuita, porque muchas veces los escritores terminan su libro y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ahí les explicamos cómo trabajamos y todos los pasos a seguir para poder llevar a cabo su proyecto. Tenemos, en la barra de herramientas seguimos con quiénes somos, está toda nuestra historia, quienes forman parte de nuestro equipo, los servicios de edición, el catálogo desde el 2018, todos nuestros catálogos, año a año, las colecciones que hemos realizado, la agenda antología también, en todas sus versiones, y bueno, y también una ayuda ahí escrita que se llama Primeros Pasos para Publicar, de lo que mencionaba recién, para poder entender cómo poder publicar su libro. Y bueno, y tenemos ahí palabras del autor, usted lo pincha y lo lleva de inmediato a nuestro canal de YouTube. Y ahí están todos los capítulos de este maravilloso programa que hacemos desde el año 2020. Ya llevamos 5 años cumplidos. Y bueno, puede verlos, revisarlos una y otra vez, comentarlos, compartirlos, darle me gusta. Y por supuesto, lo que les pedimos siempre, si usted en este momento está viendo el programa y no está suscrito al canal, es de gran ayuda que pueda hacerlo. Es solo seguirnos, se pincha ahí el botón negro que dice suscribir y con eso nos sigue y como digo, es un gran aporte, porque entre más personas siguen un canal, más visible lo hace más visible se hace la plataforma. Entonces más gente tiene acceso a esta información, a los libros que hemos publicado y por supuesto a todos los servicios que ofrecemos como editorial. Eso pues, aplauso entonces para www.ppediciones.cl, nuestra página web. También para nuestro canal de YouTube de Editorial Primeros Pasos y para nuestra editorial, de hecho, que desde el 2001, como decía, difunde y promueve la literatura local y nacional.
Bien, pues. Volvemos entonces, pues. Volvemos con el escritor y profesor Leandro Garrido Muñoz para seguir conociendo más detalles de su libro Termodinámica, Introducción Básica a la Energía y sus aplicaciones. Leandro, cuéntame, ¿cuál es el objetivo de este libro? Ya algo nos has mencionado. No te escuchamos. Ahí sí. ¿Se escucha ahora? Ya, mira, estaba escuchando recién tu promoción y me di cuenta de que en realidad yo publicaba, este sería mi tercer libro, y todos apuntan a lo mismo, acercarme a los jóvenes a la ciencia. Sí. El libro, todos mis libros, todos los que tengo, han apuntado, por ejemplo, hay uno que me publicaste que no estaba recién empezando, que es Explorador Científico, ¿ya? Apuntaba a lo mismo. Y este libro apunta a un público que son estudiantes o jóvenes que les gustaría acercarse a la ciencia, pero algunos le tienen miedo, ¿ya? Inclusive el comentario que te decía de una encuesta en que siendo el mismo profesor que hace lenguaje y matemática tiene mejor resultado en lenguaje que en matemática. Claro, porque le tienen miedo al mundo de las ciencias, ya sea matemáticas, ciencias naturales, la física, la química, la biología, y este libro hace acercarse a una... Sí. Profesor, ¿y por qué le tienen miedo? ¿Será que cuando niños los castigaban con leer libros de química o de termodinámica? ¿Será qué habrá sido? ¿De dónde viene ese terror? Mira, yo creo que viene de niño. Mira, yo primera vez que me acerqué a párvulo y me di cuenta que los niños, los resultados más malos es el acercamiento a las matemáticas. Y ahí partimos. O sea, tenemos una formación más tirada a la literatura, al deporte, y dejamos fuera las matemáticas, la física, la química, pero en forma amigable, ¿ya? Y probablemente sea de que a través de los años las disciplinas científicas han sido el cupo, todos le tienen miedo, el terror, y el deporte, la música, el lenguaje, la historia, es más cercano, ¿te fijas? Entonces, a mí siempre me ha preocupado eso, me ha preocupado de cómo yo debo acercar la ciencia. Estaba mirando todos los libros, mira, imagínate, todos los libros que tienes publicados, todos apuntan a la literatura, y uno que otro al mundo de la ciencia, fija, en donde yo estaba mirando todo es literatura, pero la literatura desde el punto de vista de las matemáticas es un poco cercano. Cuando tú miras, por ejemplo, un libro de matemática, un libro de física, es súper complejo. Cuesta acercarse porque el lenguaje es demasiado técnico. Creo de que hay que bajar un poquito el lenguaje técnico y acercarse más a los jóvenes, de que ese lenguaje, a medida que uno lo va dominando, ese dominio le va a permitir entender una disciplina como la química, la física y termodinámica, que era un tema de palabras mayores, porque todos me decían, oye, pero tú eres profesor de una persona que mi jefe me decía, oye, pero ¿cómo voy a publicar un libro sin tu disciplina? Yo decía, sí, pero yo tengo una formación en física y en química y matemática que me permite escribir un libro de termodinámica, pero no como un erudito en termodinámica a nivel universitario, ¿ya? Con un lenguaje para los niños. Perfecto. Incluye un enfoque práctico también con ejemplos de problemas resueltos, aplicaciones en equilibrio químico y relaciones entre constantes de equilibrio. Cuénteme de ello. Mira, yo delante estaba diciendo entre la página 58 hasta la página 70 trabajé el ciclo de Carnot, que tiene que ver con los problemas térmicos, el calor. Si tú vienes a mi casa, por ejemplo, yo tengo todo un sistema de ahorro energético. Puse, por ejemplo, paneles solares para la electricidad, paneles solares para el agua, porque todo funciona en el ahorro de la energía. Y acá, en el campo de la termodinámica con el ciclo de Carnot, se mide la eficiencia térmica. Pero resulta que cuando tú haces los cálculos, porque yo una vez conversaba con un ingeniero que me hizo la instalación, le fui explicando de cómo, en vez que me circule agua en el panel solar, prefería que me circulara alcohol. Y ahí él entendió que habiendo poquita temperatura, el agua tiene un punto de ebullición cercano a 100,
del alcohol a 78. Entonces yo le decía, si me circula alcohol, voy a obtener que el panel solar, habiendo poquita radiación, voy a obtener agua caliente. Y de hecho, ahí se dio cuenta. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque resulta de que acá en Chile está usando todos los paneles solares que circula el agua. ¿Por qué no usan un sistema cerrado con alcohol? Es más eficiente que el agua, ¿se fija? Y es más, te dura más años. ¿Por qué? Porque cuando te circula alcohol, hace un ciclo cerrado, te calienta el agua, y cuando lo haces con agua, el sistema funciona, pero el sistema te funciona 7 o 10 años, puede durarte el equipo, en cambio el otro dura casi 20 años. Con la eficiencia térmica y además porque no tienes problemas con el problema de la contaminación del agua. ¿Se fija? Entonces el libro, cuando hace el análisis de cómo va cambiando la temperatura, te mide cuánta energía calórica hay que obtener. ¿Ya? Y ahora, si nos vamos al equilibrio químico, aparecen 2 o 3 ejercicios en donde te hace un desarrollo paso a paso de cómo la variable temperatura afecta el equilibrio. Y directamente con lo que estábamos hablando antes de los medicamentos. Yo sé que si guardo en el refrigerador el medicamento, no tiene por qué descomponerse. ¿Ya? Entonces, siempre cuando... ¿Por qué el medicamento le ponen una vida útil de 3 o 4 meses? Porque la gente no cuida la temperatura en que va a estar el medicamento. ¿Ya? La temperatura afecta el equilibrio químico. O sea, ¿qué significa eso? Si yo tengo con los alimentos, que es más fácil, claro, la gente que entienda el equilibrio químico. Si yo dejo un alimento fuera del refrigerador, yo sé que se me va a echar a perder, ¿ya? Porque el alimento es una sustancia química. ¿Por qué se descompone? Porque hay un cambio en el equilibrio químico por el problema de la temperatura. ¿Te fijas? Y si lo pones en el refrigerador, tú bajas la temperatura, por lo tanto no se te descompone. O sea, desacelera la descomposición. A ese nivel que estamos hablando. En un lenguaje más cercano. Profesor, nos está quedando 2 minutos y medio. Me gustaría que nos compartiera algún párrafo del libro que quisiera destacarse, que tenía algo preparado. Ya. Mira, voy a ir a la página. Lo tenía preparado porque... Página 52. El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico teórico que describe el funcionamiento de una máquina térmica ideal que opera entre 2 temperaturas constantes. Fue propuesto por el físico francés Sadi Carnot en 1824 y es fundamental en la termodinámica porque establece el límite máximo de eficiencia de cualquier máquina térmica puede alcanzar. El ciclo de Carnot consta de 4 procesos reversibles, 2 procesos isotérmicos a temperatura constante y 2 procesos adiabáticos sin intercambio de calor. A continuación se explica paso a paso este ciclo. Y ahí comienza todo un sistema de explicar paso 1, el proceso 1 y 2, en donde se coloca un pistón, se coloca el dibujo de lo que está sucediendo y se coloca el gráfico. Después viene un proceso 2, que es adiabático, que es a temperatura constante. Se ve cómo el pistón cambia de posición y se ve cómo el gráfico cambia. Después viene un proceso 3, que es la compresión isotérmica. Isotérmico en este caso, en que aparece el pistón funcionando, apretando el sistema y cómo este va generando calor, paso a paso. Y con esto funciona los automóviles, por ejemplo. ¿Ya? Sí. Entonces, ya. Ese es el capítulo que más me costó, por eso lo estoy haciendo, porque me demoré como 2 meses en tratar de acercarlo a la gente. Estuve que el capítulo, porque lo tenía súper complejo, alguien lo leía y no lo entendía, después lo volví a leer y no lo entendía. Y por eso digo que este fue el dolor de cabeza que tuve en el libro, porque quería que cualquier persona lo entendiera. Perfecto. Profesor, nos quedan 4, 3, 2, 1 segundo, nos tenemos que ir, pero le agradecemos enormemente que haya compartido este momento con nosotros para poder entender un poquito más de esta disciplina de la ciencia. Y bueno, a todo el mundo invitado que quiera profundizar un poquito más,
en estos conceptos básicos. Para, bueno, adquirir el libro, ya saben ya que pueden contactarse con nosotros para hacer el nexo directo. Agradecido, profesor. Estamos al habla. No, yo espero, mira, fíjate que me llama la atención porque en Brasil, uno de los libros que tú me publicaste hace muchos años atrás, exploradores científicos acá en Chile, desconocido, pero afuera es conocido. Y eso que yo lo escribí para los estudiantes chilenos. cuesta. Bueno, dicen que nadie es profeta en su tierra. Exacto. No, y Oiga, yo te doy la gracia. Yo siempre publico contigo porque tú eres cercano a un público que está más cercano a la literatura. Y yo soy más de la área científica, pero cercana con para los niños, para que aprendan, o sea, que sepan de que es sencillo aprender siempre, ¿no? Súper, se agradece. Ya pues, abrazo. Nos vemos bueno, sí, para la próxima. Sé que va a seguir haciendo publicaciones porque tiene siempre este interés de que los niños puedan entender mejor de estas materias. Sí. Despedimos así el capítulo 209 de Palabras del Autor. Gracias nuevamente a todos los que nos ven, a los que hacen posible este programa, a nuestro director y DJ Héctor Gómez, y desde luego al escritor y profesor Leandro Garrido Muñoz, que hoy ha querido acompañarnos. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, como siempre, a las 18 horas, en un nuevo capítulo de Palabras del Autor. Chao, profesor. Chao. We're gonna celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time, this got me feeling so free. We're gonna